bienvenides. Este era el audio que no sonaba, pero me está diciendo Mónica que se nos parecía la voz, entonces ahí la llevábamos. Muchas gracias por su paciencia. Como contexto están, digo, ya evidentemente ya lo sabemos, pero están rehaciendo prácticamente el metro de la línea rosa, nuestro metro, Isabel la Católica, entonces bueno, pues es más caótico de lo habitual. Muchas gracias por su puntualidad, por acompañarnos. Y bueno, esta es nuestra segunda sesión del segundo ciclo de conferencias del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. La primera sesión fue en línea, nos acompañó la gran Mónica Mayer y esta segunda sesión está con nosotros, Mónica Cejas, a quien en breve voy a presentar leyendo su semblanza resumida. Me gustaría primero que nada decirles que Mónica fue mi maestra del doctorado, a quien le tengo muchísimo cariño, mucho respeto, mucha admiración. Aprendí muchísimo con ella. Una anécdota en cortito, que me parece algo precioso que nos dijo Mónica, fuimos un doctorado de 48 personas, ¿no?, de ciencias sociales. Cuando nos fuimos hacia la línea de investigación, Mujer y Relaciones de Género, que en aquel entonces se llamaba, de las primeras clases que tuvimos éramos pues 3, ¿no?, nos la dio Mónica, y ella llegó tan amable diciéndonos, a ver, aquí estamos entre colegas, ¿no?, como con tanta horizontalidad, y nosotras muertas de miedo porque nos estaba dando clase Mónica Cejas, ¿no? Y era la misma Mónica que nos daba la bienvenida a mirarnos en horizontal como iguales, y bueno, eso siempre lo voy a recordar, Mónica, muchas gracias. Bueno, pues leo tu semblanza. Mónica Cejas es profesora investigadora del Departamento Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente es coordinadora del doctorado en estudios feministas. Fue coordinadora de la maestría en estudios de la mujer y responsable del área de investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura. Es doctora en estudios internacionales y culturales por la Universidad Tsuda de Tokio, en Japón. Tiene una maestría en estudios de Asia y África por el Colegio de México y otra en estudios internacionales y culturales por la Universidad Tsuda. Es también licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Luján, en Argentina. Sus líneas de investigación son mujeres, nación y ciudadanía, activismo desde la cultura, movimientos de mujeres y políticas de género en Sudáfrica, feminismos en África y políticas de la memoria. Algunas de sus publicaciones recientes se titulan ese libro Feminismo, Cultura y Política, El contexto como acertijo, que por cierto nos regaló un ejemplar para nuestra biblioteca Sor Juana. Ahí va a estar al alcance de todas, de todes, de todos. Otra más, digo, son muchas, ¿no?, pero digamos que estas son las que nos gustaría resaltar en este momento. Logros, retos y contradicciones de la 4T. Y por último, Patriarcado Must Fall, descolonización y pensamiento feminista en el contexto del movimiento de estudiantes en Sudáfrica 2015-2016. Pues muy bienvenida, Mónica, es un placer tenerte en casa. Vamos a darle un caluroso aplauso a nuestra querida Mónica. Buenas tardes, bueno, estoy súper emocionada, primero de todo muy agradecida aquí a Melissa por hacer posible esta tarde, ¿no? La emoción fuerte es muy situada, ¿no? Es por el lugar. Este lugar es la primera vez que yo vengo aquí al claustro y es fuerte, ¿no? Es fuerte sentir a Sor Juana aquí, bueno, saber que está ahí nomás. Y bueno, que está aquí, ¿no? Que está con nosotras, con nosotros, con nosotres, ¿no? Y es una presencia fuerte. En la universidad que yo estudié en Japón, la Universidad de Tsuda, es una universidad de mujeres, para mujeres, y la fundó una mujer japonesa, Ume Suda, que fue de la primera generación de estudiantes allá a fines del siglo XIX, que el gobierno japonés mandó a estudiar a otros países europeos, a Estados Unidos. Ella era muy chiquita, de todo el grupo era la más chica, tenía 7 años, o sea que hizo prácticamente toda su primaria y secundaria en Estados Unidos, le tocó a ella. Y la idea era que esas niñas, mujeres después volvieran a Japón y fueran las esposas, porque esa era un poco la idea, las esposas de los políticos, los que iban a dirigir a la nación moderna, ¿no? Era un poco parte del proyecto modernizador. Ella vuelve a Japón, nunca se casa, y hace un espacio de educación para mujeres, en una época donde no había acceso para las japonesas a una educación que no fuera más que la que reprodujese las tareas domésticas, ¿no? Entonces ella crea ese espacio, ahí se aprende inglés,
pero con el pretexto del inglés se aprende retórica, se aprende filosofía, se aprende psicología, se aprende matemáticas. Y eso se transforma en una universidad, se sigue siendo muy importante el inglés en esa universidad, en esa primera época, la enseñanza de matemáticas, que sobre todo van a ser fundamentales cuando quieran cerrar la universidad durante la Segunda Guerra Mundial, porque claro, una universidad, estaba Japón, ¿no? Enfrentado con Estados Unidos, con los países en ese momento de la Segunda Guerra, y entonces no podía existir una universidad así, ¿no? Bueno, la quisieron cerrar y dijeron, bueno, está bien, se cierra el inglés, pero se sigue con las matemáticas. Entonces siempre hubo estrategias para seguirla, y después en los años 70 se crean relaciones internacionales que son además culturales, entonces tiene un giro al enfoque que se dan a los estudios internacionales. Pero lo más interesante es ese espíritu, ¿no? de la fundadora, de crear un espacio donde las mujeres tuvieran voz, ¿no? Entonces para mí la verdad fue un privilegio formarme en un lugar así. Y Ume, la fundadora, también ella, sus restos están en la universidad. Y está en un jardín muy bonito, si alguna vez van a Tokio, vayan a visitarla. Está en un jardín muy bonito, está su tumba ahí. Ella pidió que estuviera escrito su nombre en inglés, porque si no en japonés es Umeko, que ko en Japón es como niña, ¿no? Diciendo yo no soy ninguna niña, ¿no? Entonces, Ume, Tsuda, está su tumba ahí, y a mí me gustaba mucho ir a la tumba cada vez que tenía algún examen, alguna cosa difícil, ¿no? Porque yo decía, qué mejor que ella entiende, que le tocó estudiar en una universidad extranjera, lo que se siente, ¿no? Cuando te toca un examen o lo que fuese, ¿no? Como un reto, cuando no es tu idioma, cuando o sea, porque toda la enseñanza era en japonés. Y bueno, ahí le pedía, por favor, ¿no? Maestra, ilumíneme, ¿no? Usted que está aquí. Entonces era sentí un poquito lo mismo, ¿no? Ahora que entré aquí y sé que está Sor Juana con nosotras, nosotres aquí, es un poco esa misma sensación, ¿no? De sentirme acompañada y tranquila, de estar aquí con todos ustedes. Entonces, bueno, primero les quería compartir eso porque sí es muy fuerte la emoción, lo que se siente estar aquí en este espacio. Y además con esta invitación, ¿no? Cuando me llega la invitación de Melissa me sorprendió porque es muy fuerte la convocatoria, ¿no? Esto de feministas que hacen historia. Y me preguntaba por eso también, o sea, quise tomar un poco la segunda parte, sobre todo el tema que escogí para hablarles hoy, esto de feminismos, cultura y política, pensarlo también desde el punto de vista de la misma convocatoria, ¿no? De feministas que hacen historia. ¿Qué es eso, no? ¿Qué entendemos por eso? Seguramente, bueno, Melissa tenía sus ideas en mente y obviamente el equipo y la misma institución cuando organizó este espacio, ustedes que están aquí, que vinieron por algo, que están asistiendo, y que también nos van a acompañar hoy en esto que a mí me gustaría que fuera más que nada un diálogo. Entonces pensaba en eso, ¿no? Feministas que hacen historia. ¿Quiénes son las feministas que hacen historia? ¿Qué es hacer historia? ¿Quiénes son las feministas, no? Si cada una de esas palabras nos preguntamos, las politizamos, ¿no? Las volvemos políticas. ¿Quiénes son las feministas que hacen historia? Y por un lado dije, bueno, yo la libro bastante bien porque soy feminista y por otro lado mi formación original es de historiadora. Entonces, bueno, gracias Melissa por haberme invitado, ¿no? Entonces, pero pensé, ¿no? Porque yo me formé originalmente como historiadora en Argentina, pero de alguna manera me libré, entre comillas, de esa formación histórica gracias también a los estudios feministas que me llevaron a, por un lado, criticar la disciplina de la que venía, sin renegar completamente de ella, porque todas las disciplinas que aprendemos son siempre una casa, un hogar al que podemos volver, siempre, ¿no?
Pero por otro lado, los estudios feministas me enseñaron que puedo entrar y salir de muchas casas, ¿no? Y puedo conocer y aprender y tomar y apropiarme y utilizar metodologías, pensamientos de otras disciplinas y sobre todo de la indisciplina, ¿no? Es de lo que más aprendemos. Entonces, bueno, pensaba entonces lo de las feministas que hacen historia y sí, o sea, yo cumpliría con eso porque soy historiadora, soy feminista, pero creo que el sentido que, sobre todo viendo a las colegas que están convocadas para este evento, la significación que le quiere dar Melissa. Pero también me preguntaba, y creo que es muy importante esta cuestión, ¿no? De ¿quién hace historia? ¿No? ¿Quién dice que esa persona hace historia? Desde una perspectiva muy materialista, muy marxista, todos y todas coincidimos en que la historia la hacemos todos y todas, ¿no? Hay la historia misma cotidiana. Hoy mismo estamos haciendo historia aquí, con esta plática, ¿no? Pero esa historia que después queda en la historia con H mayúscula, ¿no? Esa que tiene peso, esa que está en los libros, esa que es una referencia. ¿Quién decide que esa historia está o no escrita, ¿no? Y sabemos muy bien también de las luchas que hemos tenido, no solo las mujeres en sí como mujeres, también todos los grupos, digamos, transformados en otros, ¿no? Por una voz que dice que es la privilegiada y que se coloca en un nivel jerárquico para ser la voz, ¿no? Entonces, vuelvo con eso, ¿no? ¿Qué historia de quién? ¿Cuál es la historia? Aquí tal vez preguntarle a Melissa, ¿estás pensando en una historia de los feminismos, en nuestra historia de México, en nuestra historia de América Latina, de Abya Yala, en nuestra historia como mujeres, ¿no? Entonces, me hizo pensar muchísimo esto, ¿no? Y también en la historia del feminismo, ¿no? Entonces, justamente hace 2 años, también en relación, yo trabajo sobre todo y siempre he tratado de estudiar sobre África, que me preguntarán por qué a mí, una persona que nació, yo nací de clase obrera, mis papás, mi mamá, solo tienen educación primaria, yo fui la primera de la familia que pudo ir a la universidad. ¿Por qué una persona, una chica además no nací en Buenos Aires, de un pueblito chiquito, obrero, se interesó por África, ¿no? ¿Y por qué ir a Japón a estudiar sobre África, ¿no? Qué empecinada, ¿no? Y qué retorcida la mente de esta señora que nos está hablando hoy, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese interés? Y sobre todo por la historia, ¿no? ¿De dónde viene en términos de la historia? Y decía, bueno, volviendo con la cuestión de quiénes hacemos la historia y cuál es la historia que cuenta. También lo pensaba, bueno, quiero aquí conectar un poquito les decía, con un evento al que me invitan, y sí quisiera mencionarlo porque de ahí salieron varias preguntas para seguir pensando quién hace historia, quién decide qué es la historia. Hubo un evento hace 2 años, eso quería decir que yo trabajo más que nada sobre historia de África, pero en particular de Sudáfrica, y en ese evento que se hizo en Estados Unidos invitaron a muchas especialistas de África, mujeres africanas, y el tema era discutir cómo se hace la historia de África, por qué hay revistas sobre mujeres. Estas mismas preguntas que estas profesoras proponían sobre África, creo que las podemos hacer sobre México o América Latina también. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿no? Preguntaban, nos dividieron en 5 mesas, había una mesa que se llamaba Africanizando la Historia o Historizando África, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? ¿Qué sería? Habría que a la historia africanizarla. ¿Por qué? Porque en el caso de África muy fuerte, la historia con mayúscula es una historia muy colonial, ¿no? Habría que preguntarnos también qué tanto nuestra historia todavía tiene carga, ¿no? Colonial fuerte. ¿Y qué sería una historia mexicanizada, ¿no? Tal vez. Pero entre las preguntas había, ¿qué sería una historia feminista?
¿no? Por ejemplo, ¿qué la caracterizaría? ¿Cómo sería, cómo se ve la historia feminista en un contexto africano, ¿no? ¿Cómo sería nuestra historiografía, una historiografía propia africana? ¿Sería diferente que esa historiografía que viene de la época colonial? ¿Cuáles serían nuestras, pensando en genealogías, nuestras historiadoras referentes como mujeres? Aquí, ¿cuáles serían nuestras referentes como feministas, ¿no? También pensándolo en estos términos. Pensándolo en términos también del espacio, ¿no? de la política de producción de conocimiento. ¿Quién produce el conocimiento sobre África? Era en esa cuestión. ¿Quién produce el conocimiento feminista en México? ¿Quién decide qué se publica o qué no se publica? ¿Sí? Porque también eso tiene que ver con, con qué historias cuentan y cuáles no, ¿no? Otra cuestión también planteaba cómo se escriben las historias feministas de África, qué métodos se utilizan, qué diferencia tienen esas historias con esos métodos si se consideran feministas. Después había la mesa en la particular en la que yo participé. Se preguntaba también por las instituciones en las que estamos. Aquí podemos preguntarnos las feministas, donde trabajamos, donde nos desempeñamos. Y cuando digo instituciones, no solamente las académicas, ¿no? También hay feministas en organizaciones de la sociedad civil, en movimientos. Y aquí la pregunta que ellas se hacían, ¿qué dificultades raciales, claro, por ser mujeres africanas, raciales y de género, se enfrentan, a qué cuestiones se enfrentan en sus instituciones? ¿Cuáles son las barreras lingüísticas que tenemos? Y aquí pienso en la gran cantidad de compañeros y compañeras indígenas, ¿no? Feministas o no, en nuestras instituciones y las barreras lingüísticas que tienen. ¿Cómo creamos equidad entre nosotras, nosotros, nosotras? ¿Cómo legitimamos nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos para legitimar nuestro trabajo? ¿Cuáles son las estrategias para hacerlo? ¿Cuáles son los desafíos en nuestras disciplinas, ¿no? Para hacer valer un pensamiento que podemos decir que sea feminista, ¿no? ¿Cómo hacemos crecer este campo propio, ¿no? En ese caso era de la historia feminista de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esas eran preguntas. Duró este evento unos 3 días, estuvimos esos 3 días juntas, discutiendo, hablando de eso, y yo me quedé mucho pensando en nosotras de este lado, ¿no? Y eso lo quiero vincular con la parte de la conversación, de los diálogos, que es últimamente una inquietud muy grande que yo tengo. Claro, yo trabajo sobre África y mi interés sobre África es porque siento que hay muchas cosas que compartimos, que tenemos en común, de historias comunes, de colonialidad, discriminaciones, pero también de esperanza, de proyectos conjuntos. Lo que pasa es que nuestras historias están mediadas por el norte, ¿no? Hay una reinterpretación desde el norte de nuestras historias que no nos deja vernos, y está el Atlántico en el medio, claro. Entonces no tenemos diálogos, ¿no? Conjuntos. Y me ha interesado mucho pensar en el concepto de diálogo porque creo que también entre feministas, ¿qué tipo de diálogos construimos, ¿no? ¿Y a qué le llamamos diálogos? Porque diálogo no es solamente hablar, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es un monólogo, ¿sí? Que es lo que generalmente ocurre en las conferencias y que es algo bastante autoritario, ¿no? Es una sola persona que tiene el control de la palabra, y es esa persona la que está, y al controlar la palabra tiene el poder, ¿no? De alguna manera, de lo que está diciendo, la dirección que tiene lo que está diciendo. Si hay un diálogo, ahí se toman más riesgos, ¿no? Porque ahí hay otras voces, ahí se construye con el diálogo. A mí me interesa mucho eso de construir diálogo, entonces un poco la idea, ojalá que lo podamos hacer hoy, vamos a intentarlo,
con Melissa también, o sea, que en algún momento me interrumpa Melissa y me pregunte algo, o lo puedan hacer ustedes. Y es un ejercicio que últimamente con la red Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, que es una red que comenzamos hace unos 4 o 5 años más o menos, estamos haciendo. Y ya, por ejemplo, nosotras no hacemos más conferencias, hacemos diálogos, hacemos encuentros, más bien pensamos en palabras o, por ejemplo, pensamos en preguntas que dejamos de llamar detonadoras porque también nos remite a un lenguaje un poquito bélico, ¿no? Y le llamamos estimuladoras, que mejor que nos estimulemos mutuamente para preguntarnos. Y en torno a esas preguntas dialogamos, conversamos. La apuesta aquí es recuperar a la oralidad y la importancia política de la oralidad, ¿no? Y de construir con el diálogo. Pero claro, para que haya diálogo tiene que haber reciprocidad. O sea, tiene que haber un interés mutuo. Tengo que estar yo interesada, como lo estoy profundamente, de estar hoy, el día de hoy, con ustedes. Me gustaría hoy saber quiénes son ustedes, que nos pudiéramos tomar el tiempo y presentarnos, ¿no? Y decir, estamos en este lugar, además que nos convoca y nos mueve por el lugar que es, y en torno a eso generar el diálogo. ¿Por qué voy con esto? Porque esto tiene que ver mucho con la idea de juntar a los feminismos, a la cultura y a la política. Mostrar cómo la cultura es profundamente política y cómo la política es, cómo ambos términos se retroalimentan, ¿no? Y cómo tomar la palabra es un acto profundamente político. Voy a dar otro ejemplo para seguir, antes de tal vez hacer pasarle tal vez a Melissa y hacerlo como diálogo, que es un poco la invitación, y contar otra experiencia también en relación con esto, de cómo pensar los feminismos en ese plano. Y tiene que ver con otro evento que se organizaba, que recién le comentaba a Melissa, organizaron en la UNAM, más bien en Ciencias Políticas con Relaciones Internacionales, y me pidieron, en ese evento presentaban de varias regiones del mundo, nos pedían que presentáramos a personajes que fuesen el personaje contemporáneo que representase a ese continente. Bueno, me quedé fría, ¿no? A ver, o sea, ¿qué idea tendrían en mente? Y vuelvo con la misma pregunta del principio, ¿no? ¿Quiénes son las feministas que hacen historia? ¿De qué historia hablamos, no? ¿De cuáles feministas? Aquí era lo mismo, ¿de qué protagonistas? ¿Quién decide quién protagoniza qué? ¿Sí? Entonces me puse a pensar, yo como feminista, y ahí viene algo que como feministas es muy importante para nosotras, que es esta idea del conocimiento situado, ¿no? O sea, situarnos políticamente. Si me lo piden, no se lo piden a cualquiera, me lo pidieron a mí. O sea, se lo pidieron a Mónica, que Mónica tiene un pensamiento sobre África con ciertas características, y entonces Mónica, ¿quién elegiría si ella es quien decide conscientemente quién serían protagonistas de África, en el sentido de decir estas personas están marcando un cambio de época por alguna cuestión? Creo que lo que ellos esperaban era que les dijera el nombre de algún político, o sobre todo masculino, ¿no? Algún político, algún personaje de ese tipo, ¿no? No sé, premio Nobel, etcétera. Es eso que tiene que ser reconocido, ese protagonismo, por un poder, por un orden que a veces no viene necesariamente de los africanos o de las africanas. Es como que el reconocimiento viene de un orden que es afuera, ¿no? Entonces, ¿en nombre de quién protagonista? Bueno, yo tomé el reto, llegué y escogí a quienes me parecían a mí que en ese momento, sobre todo para la historia de Sudáfrica, estaban estaban haciendo un llamado a la sociedad muy fuerte, estaban mostrando que un país, Sudáfrica, que tiene una de las constituciones más adelantadas del mundo, porque después que terminó el apartheid, su constitución prácticamente no reconoce ninguna forma de violación de derechos humanos. Es una constitución ejemplar, impresionante. Estaban diciendo no, esa constitución tiene problemas, lo están denunciando, pero lo más fuerte de todo es que una de esas mujeres, las dos mujeres, ¿no? En primer lugar se trata de mujeres negras
En segundo lugar, mujeres negras de clase popular. Y en tercer lugar, mujeres negras lesbianas. En un continente donde se considera que la homosexualidad es algo que no es africano, que viene de afuera, ¿no? Pero además, una de ellas se atrevió a denunciar que el que era por entonces presidente había abusado sexualmente de ella. Imagínense, acusar al presidente de violación. Y todo el revuelo que eso provocó, lo que le costó a ella, se tuvo que ir del país, fue perseguida, a la casa donde vivía con su mamá le prendieron fuego. Bueno, la historia, para terminarla, justo en el momento que escribí el artículo, ese año, ella se suicidó. Pero quedó su nombre como un emblema, ¿no? Entonces es muy fuerte las estudiantes hoy en día cuando protestan. Ella, para proteger su identidad cuando hacían el juicio por los ataques que tenían, le pusieron al nombre, ella tiene su propio nombre, pero le pusieron Kwesi, y Kwesi significa, en un idioma indígena africano, significa estrella, porque era como una estrella, una luz, ¿no? Para las otras mujeres. Entonces todas las chicas dicen, yo soy Kwesi, ¿no? Todas somos Kwesi, porque a todas nos pueden violar. Sudáfrica, a propósito, a diferencia de México, como aquí protestamos contra los feminicidios, ¿no? La cantidad impresionante de 11 mujeres prácticamente asesinadas al día, en Sudáfrica es lo mismo con las violaciones. Sudáfrica tiene récord, las mujeres sudafricanas dicen, nacemos sabiendo que una de 3 va a ser violada en algún momento de su vida, y ahí no hay diferencia, ni de color, ni de clase social. Es terrible, ¿no? Entonces, Kwesi se transformó en eso, ¿no? En una voz de atreverse a protestar, de acusar, de mostrar cómo un sistema que aparentemente es protector de los derechos de todos y todas, cómo hay ciudadanas de segunda o no son ciudadanas, ¿no? ¿Cómo no va a ser eso una protagonista, ¿no? Y la otra es una mujer, también lesbiana, mayor ya, Funeka Soldat, que ella vive también en un barrio muy, muy carenciado, y ella tiene una asociación que ellas se llaman, dicen que ellas prefieren no llamarse víctimas, que ellas son sobrevivientes de violaciones que la prensa sudafricana le quiso llamar violaciones correctivas, pero que ella dice que son crímenes de odio, ¿no? A las mujeres lesbianas que son aparentemente, bueno, se ven en apariencia más masculinas, son sobre todo las víctimas de esas, entre comillas, violaciones correctivas. Y esta organización que tiene Funeka es un espacio para dar protección, para, ¿cómo explicar? Lo interesante del lugar es que es un espacio, no es un refugio tampoco, ¿no? Es un lugar para poder reinsertarse en la comunidad. Yo cuando la visité en su casa, yo le preguntaba, porque me quedé impresionada, ¿no? Con todas las actividades que hacen, con cómo se organizan, con la cantidad de chicas de diversas edades que llegan ahí a su casa. La computadora que tienen es la computadora de Funeka, porque no hay otra, ¿no? Estoy hablando de sectores muy carenciados. Y es interesante porque su apuesta no es de crear un espacio separado para las chicas que padecen, que son víctimas de ese tipo, y ahí sí víctimas lo digo yo, de ese tipo de agresiones, sino buscar estrategias para que la comunidad sea consciente que ellas son también partes de la comunidad y hacerlo visible. ¿Qué hizo esta mujer? Organizó su matrimonio, se casó con otra mujer y lo hizo público. Y cuando digo público, en la calle de la comunidad, estoy hablando de una comunidad profundamente misóginas, homofóbicas, hizo la fiesta en el pueblo, porque dice, nosotros somos del pueblo. Se tienen que acostumbrar a que hay gente como nosotras en estas comunidades. Entonces, bueno, hizo por ejemplo, su matrimonio en la comunidad. Tienen una presencia muy activa ellas en todas las actividades, todas las luchas de la comunidad por el agua, por la vivienda. O sea, yo le decía, pero, bueno, ella me decía, es que las organizaciones de defensa LGBT están en el centro
de las ciudades. Díganme si no pasa lo mismo en la Ciudad de México, en nuestras ciudades. La mayoría de las organizaciones de defensa, bla, bla, están en las ciudades principales, pero en las periferias, ¿quién hay? ¿Sí? Si te pasa algo, hasta que llegas al centro. Vamos las del centro a la periferia el día de las marchas, cuando el 25 de noviembre o el 8, ¿por qué no organizamos una marcha en Ecatepec y vamos ahí donde hace falta? Eso es lo que hace gente como Funeca. Entonces aprendí un montón con ella, ¿no? Pues yo le decía, y una persona así como nosotras, no, o sea, de afuera, quiero decir, que no sea sudafricana, ¿puede ser de esta organización? Me dijo, no, claro que no, porque tiene que ser de esta comunidad. Nosotras vivimos aquí, la comunidad es donde tú vives, y las comunidades somos diversas y tienen que aceptar de que hay gente como nosotras. Y lo más sorprendente es que obligan a la policía local, se sacan fotos con la policía, o sea, cuando hacen sus eventos, van hasta a la comisaría, o sea, con la sección de policía del lugar. Estoy hablando de policía corrupta, policía, bueno, policía, digamos, no quiero decir que toda sea corrupta, pero quiero decir también con una mentalidad donde ese tipo de mujeres no son mujeres, para empezar, y casi no son seres humanos, ¿no? De ahí la violencia. Entonces, esto de ir a concientizar de que sí lo son y comprometerlas e invitarlas a sus festejos, sus marchas, y porque ella me decía, es que son ellos los que de acuerdo a nuestra Constitución están para cuidarnos. Entonces tienen que hacer su trabajo. Y entonces si no lo hacen hay que ir y buscarlos y traerlos. Entonces tienen un montón de carteles, de fotos con la policía. Yo me mataba de risa cuando los veía, ¿no? Porque me parecía increíble. Pero bueno, eso es para dar otro ejemplo de otra manera de pensar y reorganizar la sociedad desde abajo. Y bueno, su organización es muy reconocida, ella ha recibido premios, sigue viviendo en el mismo lugar, o sea, no ha cambiado su vida. Entonces, ¿por qué no pueden ser esas personas las protagonistas? ¿No? Y de eso fue mi intervención. Claro, mucha gente no lo entendió o no esperaba tal vez otra cosa, pero ahí vuelvo con lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de protagonistas? ¿De qué hablamos con hacer historia? ¿No? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a feministas que hacen historia? Y por eso, bueno, yo tomaba el reto de Melissa, que agradezco mucho la invitación, pero que sí me hace pensar en esto, ¿por qué vincular los feminismos, que en nuestro caso es… Yo he aprendido muchísimo de los feminismos, que es muy difícil también llamarse feminista en Sudáfrica y en África en general, ahora lo es mucho menos, y pensar también los feminismos aquí, de este lado del Atlántico, ¿no? Pensar todos los movimientos de mujeres también, pensarlo de este lado y pensar cómo podemos dialogar, cómo mutuamente hay muchos aprendizajes que se pueden hacer, ¿no? Y esto de vincular la política con la cultura, ¿no? Y lo importante que eso es, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera dejarlo así para poder hacer como diálogo, ¿no? Y un poco eso, preguntarle tal vez a Melissa esto, ¿no? Lo de las feministas que hacen historia, y también preguntar a la gente que está aquí en el público, ¿no? Que nos está acompañando, y digo porque la estrategia también es esa, es romper, hacer un feminismo más de conocimiento situado, un feminismo donde todas y todas, todos y todes tenemos voz. También preguntarles, ¿no? Por ejemplo, si se apuntaron en estas sesiones o la anterior con Mónica Meyer o las que siguen, un poco en qué pensaban cuando aparecía este título de las feministas que hacen historia, ¿no? Yo podría contarles más, incluso hay una presentación para que conozcan, sí, me gustaría que conozcan quién es Funeca, quién es Kuesi, quién fue Kuesi, una de las acusaciones que le hacían para defender al presidente, ¿no? Cuando lo acusó de violación, el presidente dijo que ella tenía puesta una canga. La canga es como una tela así, ¿no? Que te envuelves en el cuerpo, y que según él eso ella lo estaba provocando y se estaba insinuando. Entonces las mujeres hicieron después toda una campaña diciendo
por favor, la canga es un vestido como cualquier otro. No porque una mujer está vestida, con eso te está diciendo que la violen, ¿no? Entonces también hubo una serie de manifestaciones donde la canga se volvió un símbolo también de protesta de las mujeres, ¿no? Contra ese tipo de alegatos, ¿no? De los hombres para protegerse y finalmente quedar inmunes, ¿no? Finalmente el presidente quedó libre, ¿no? de cargo. Ahora está en la cárcel por otras razones, pero sí fue un caso emblemático, ¿no? Y fue emblemático porque sí, había que ser muy valiente. El presidente, su papá había sido muy amigo del presidente, había estado ella además en la guerrilla, en la época del apartheid, o sea, tiene una historia muy larga ella misma, pero lo interesante es que todo el juicio se hizo para inculparla a ella, ¿no? O sea, cómo se dio vuelta el juicio y de golpe la acusada era ella, ¿no? A pesar de las leyes, a pesar de todo lo que nos protege, entre comillas, en un sistema de Estado-nación, ¿no? Que eso nos lleva a otras cuestiones también, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría un poquito ahí para hacer el diálogo. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Tremenda, ¿no? ¿No les está explotando la cabeza? Ay, a mí sí. Bueno, a ver, gracias por lanzarme la pregunta y me emociona mucho, pues, un poco contarles. Si bien la justificación del segundo ciclo, llamado así, Feministas que hacen historia, estaba colocado en la convocatoria y todo lo demás, de mi bronco pecho, para mí es importante rendir un homenaje a estas mujeres en vida, ¿no? Importantísimo porque, a ver, o sea, no es que… Antes que lleguemos al… Sí. No, para nada, no va por ahí. No, me refiero a que normalmente como bien planteas, arbitrariamente asignas a alguien histórica o histórico ya que no está. Pareciera que hay que morirnos para entonces ser alguien y eso es algo que me pone muy mal, pues, ¿no? Me parece que el futuro es hoy y hay que hacerlo hoy, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que estamos y del que estamos transitando, ¿no? La pandemia, la pospandemia o quién sabe dónde estemos, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo, pues aquí seguimos. Y también me dejó como muchas lecciones, unas muy feas, unas no tanto, pues, el confinamiento pandémico, y es eso, se nos fueron grandes, ¿no? Ustedes saben, casi al cierre de este ciclo vamos a rendir un homenaje a Francesca Gargalo, que partió en el camino. Entonces, la pérdida de Francesca para mí fue muy fuerte, porque además, antes de que nos confinaran en 2020, Francesca estaba colocada como parte del seminario, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí tocó cancelarle por razones obvias y de pronto, pues, partió de este plano, ya no hubo chance de traerla acá, le quedé debiendo la comida en el Céfiro, en fin, me movió mucho y dije… Ella se me fue, no se me va a ir el resto, pues. Y eso es como un poco arbitrario y caprichoso, pues, el tenerlas aquí, escucharlas en vida y no esperar a que ya no estén para que entonces se vuelvan históricas. Para mí son feministas que hacen historia, indiscutiblemente, lo saben, se los he contado, muchas de ellas son mis maestras de la vida, pues no solamente en términos académicos, sino en las decisiones que he tomado, las decisiones de vida individuales, personales y por supuesto también profesionales. Esto fue, digamos, de mi bronco pecho. Ahora viene como la justificación en términos históricos. Hoy en día, bueno, a ver, son varias cosas las que quiero decir y a ver si no me atraganto, ¿no? En la actualidad creo que vivimos un presente con prisa. La inmediatez, por un lado, de las redes sociodigitales, por otro lado, de la posmodernidad, ¿no? Si es que estamos en ella, si es que en este tercer mundo podemos llamarnos así, lo que sea que estemos viviendo, tenemos una prisa, pues, ¿no? La sobreinformación a la que estamos expuestas todo el tiempo, también creo que ha reconfigurado nuestra forma de hacer la historia o de aprender con H intermedia la historia. Y esto lo quiero concretar todavía más. Tengo la fortuna de codearme con mujeres y personas no binarias y, bueno, por supuesto también con compañeros muy jóvenes. Entonces, afortunadamente no me pierdo en un limbo, ¿no? Me traducen el hoy, la juventud y me enseñan cosas todos los días, ¿no? Normalmente se cree que yo soy la profe, pero en realidad es al revés. Yo aprendo muchísimo más de lo que se puede percibir. He escuchado varias veces
que el feminismo empezó en el 2016, ¿no? Al menos en México. Recordamos que en 2016 hubo la primera marcha masiva de mujeres, hay que decirlo así, como la primera. No digo que antes no hubiera, ojo, masiva es, digamos, del 16 para acá. Y he escuchado constantemente como ahí es cuando empezó todo esto, y de pronto me sale mi generación X y digo, no, a ver, momento, espérense, o sea, en el 16 se enteraron, camaradas, pero no es que ahí empezara. Encontré propicio abrir este espacio para lograr este diálogo, como bien lo planteas, Mónica, con las generaciones más jóvenes, y no en este rollo de aquí llegaron las tías a decirles, chavas, que hay que hacer, ay, no, sino más bien creo que las de mi generación tenemos un compromiso muy fuerte, porque de pronto somos las traductoras de las generaciones de antes, de nuestras maestras, con las morras que van y lo rompen y lo destruyen todo. Todavía tenemos esa capacidad tanto de escuchar a nuestras maestras y de aprender de ellas, como también de escuchar a nuestras maestras más jóvenes y lograr este diálogo entre generaciones. Las muy jóvenes, por ejemplo, tienden a no solo no conocer a las autoras, sino a descalificarlas a priori, por un debate, por un meme, por un Twitter que dice, que dijo, que no sé qué, ¿no? Perdiéndose toda la trayectoria a tal punto que creen que el feminismo en México empezó en 2016, pues. Entonces, de pronto, por un lado, ya haciendo el resumen para pasarles el micrófono a ustedes, creo indispensable hacer este diálogo intergeneracional, pero insisto, no solamente como yo interpreto a Mónica, voy y les platico a Mónica, no, es conocer a Mónica, escucharla directamente. Y esto me lleva, por último, a un tema que he trabajado en mis últimas investigaciones, que tiene que ver con la construcción del sujeto político del feminismo, en lo que yo denomino la cuarta ola del feminismo. Es cierto, las olas del feminismo son arbitrarias, son occidentales, son blancas, están blanqueadas, sí a todo. Sin embargo, en términos de horizonte, me parece, sigo defendiéndolas porque me parece que son una forma de demostrarnos geopolíticamente hablando los avatares del feminismo. Por supuesto, las olas del feminismo, yo no me creo el cuento que empezaron con Olympe de Gouges y Wollstonecraft, no, empezaron con Sor Juana, ¿no? Así, permisito. Y seguramente antes de Sor Juana hay más, solo que yo no las conozco, ¿no? También me parece que es una forma de reapropiarnos, pues. Esta difusa construcción del sujeto político del feminismo hoy en día, o de los feminismos, me parece que en buena medida se debe a ese no diálogo, no escucha entre las juventudes y las que nos anteceden a mi generación. Es un poco esa la justificación y la necesidad que encuentro, pues. Creo que esta difusa consolidación del sujeto político del feminismo es una crisis necesaria. Ya sabemos, no es la mujer esencializada europea, blanca, heterosexual, ya lo sabemos. Pero tampoco podemos dejar a lo diverso y a lo plural y a ver quién sabe qué el sujeto político del feminismo, porque entonces, camaradas, nos volvemos fenómeno de masas y dejamos de ser un movimiento social. Entonces, me parece que estamos planteando cosas por demás complejas que no vamos a resolver ahorita en estas 2 horas con Mónica, pues, ¿no? Pero que creo importante un poco empezar a dialogar, a escuchar, a trastocar y incluso hasta lanzar ideas al aire, pues, ¿no? Para ir ahí tejiendo algunas cosas. Y una cosa importante me parece, ¿ves? Qué bueno el diálogo, porque te despierta las cosas. Para mí ha sido muy importante, ¿no? Tomar prestado de los estudios culturales, por ejemplo, la idea del contexto, pero llevada a su extremo radical, ¿no? O sea, eso que se llama contextualismo radical, y ver cómo el contexto importa. Por eso hablamos de feminismo, pero ¿qué es eso, no? ¿De qué me hablas? Y ahí me tengo que ir al contexto. Y si nos vamos al contexto, y lo mismo las feministas, ¿de quién me hablas? ¿No? ¿En qué momento? ¿De qué texto? ¿Sí? ¿Cuándo lo estuvo diciendo? ¿Frente a quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Y ahí esa persona cobra vida, ¿sí? Y no es una masa, y en primer lugar porque no se puede, porque también a mí también me he estado pensando mucho, se habla, también dicen la academia. A ver, pero ¿de qué academia hablamos? A ver, primero, ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Esta no es no estamos en Harvard. ¿De qué academia me hablan, no? Y lo digo en lo cotidiano, y creo que nos hace falta también en México falta eso, plantearnos qué entendemos por academia contextualizada, las condiciones,
¿sí? O sea, ¿qué es una academia en provincia? ¿Qué es una academia en la periferia? ¿De qué hablamos, no? Entonces todo aparece como una bola así informe. Y si todo es una bola informe, ¿cómo podemos organizar una lucha de lo que sea y transformar, ¿no? Y eso es feminismo y cultura y política. Eso es hacer feminismo, cultura y política, es contextualizar y entender. Y lo mismo con las feministas. Y, igual que a mí que me digan, ¿no? No porque es una feminista blanca. ¿Qué? A ver, ¿de quién hablamos? Quiero nombres. Dime de quién estás hablando. Y no te pueden decir quién. Porque qué casualidad que de las mujeres los nombres se olvidan siempre, ¿no? Entonces, ¿de quiénes hablamos? Porque no nos olvidemos que detrás de las ideas y de los conceptos hay movimientos que los llevaron, que terminaron en esos conceptos. ¿Sí? La historia de los feminismos es historia de movimientos y de luchas. Entonces, si yo no rasco las luchas, también lo deshistorizo. ¿Qué es lo que ha pasado con el concepto de género? Que ahora es totalmente manoseado, ¿no? Cualquiera habla de género, es cualquier cosa, ¿no? Y es lo más despolitizado que hay. Es más, es un término jodido, ¿no? Que se usa de una manera muy jodida. Entonces, y así muchos planteamientos, ahora la interseccionalidad también, que está de moda, cuántos aportes valiosos, pero si yo los descontextualizo, los quito de la lucha de dónde vienen, ¿sí? Con nombre y apellido, con lugares, con contexto de qué estaba pasando en ese momento y cuál era el reto, no jodamos, es cualquier cosa. Entonces solita nos cavamos la tumba, ¿no? Entonces sí, yo creo que otra cosa importante es eso, contextualizar. Y eso, la metodología de la sospecha, sospechar de todo lo que no tiene contexto, de todo lo que es esencialista, de todo lo que generaliza. A ver, ¿de quién hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Quién lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué? Y eso es política. Eso es hacer política. Exigir que nos digan de dónde viene un discurso. Y frente a eso, recién ahí tomar una posición. No por el meme o por no sé qué, sino informarme. Y yo quiero leerlo de la fuente original. ¿Qué sé si lo que tú interpretaste es lo que dijo la autora original? Y si yo lo leo de otra manera, es quitarme también la posibilidad a mí de que lo lea. Y una cosa que el feminismo me parece a mí que tiene que defender es la autonomía. Autonomía de poder leer lo que yo quiera cuando se me antoje. Si hay un feminismo que a mí eso me lo prohíbe, ahí se terminó mi feminismo, no me sirve. Para mí el feminismo es libertad, es poder ser libre. Es como diría Nina Simone, es no tener miedo, ¿no? Si yo llego a no poder tener miedo, ¿no? El feminismo quiere eso como objetivo. Claro que tenemos miedo, obvio, con estos cuerpos, ¿no? Pero bueno, digo que el contexto por eso es importante, ¿no? Y esto que decías recién de la importancia de conocernos, ¿no? Conocernos mutuamente, ¿no? Y también eso, poder construir cada uno, su propia genealogía, ¿no? ¿Cuáles serían sus feministas? O no importa que no se llamen a sí mismas feministas, yo la reconozco como feminista, a mí me late que lo es, por cómo piensa, por cómo hace, y no me tengo que ir al personaje súper, la puedo tener en mi casa, ¿eh? No me di cuenta y es mi mamá, es mi abuelita, es la señora de la esquina, o sea, a eso me refiero con los protagonismos. Tenemos que empezar a reconocerlos, ¿no? Y así con el resto, ¿no? Entonces, esto que dice Melissa me parece muy valioso, esto de hacer los encuentros, de reconocer las fuentes variadas que hay de generar pensamiento feminista. No solo está en eso que se llama academia, el pensamiento feminista más fuerte, yo digo, hoy en día está en la calle, está con las buscadoras, las mamás buscadoras, sí, totalmente, ¿no? Y lo tenemos mucho en el arte, ¿no? En la expresión callejera, en las miles de expresiones artísticas, ¿no? Es muy rico ahora como está y está mucho más adelantado que lo que se está generando en la academia. Por eso tenemos que estar con los ojos abiertos también, muy abiertos todos y todas y todes, a lo que está pasando, porque generalmente las expresiones artísticas te permiten ir más allá,
¿no? De lo que por ahí un concepto que demora más en salir el concepto, ¿no? La abstracción de eso, en la acción, en el decir, en lo poético, ahí está, ¿no? Entonces, también voltear la cara a eso, ¿no? Y contextualizarlo. Y por eso digo, también tenemos que voltear la cara a esto de eso que llamamos periferias, ¿no? En la UAM tenemos muchos estudiantes que vienen de zonas que les da vergüenza decir cuando nos presentamos y empezamos la clase, ¿no? Que nos presentamos todas, todos, todes, quiénes somos. Que qué interesante eso de presentarse, ¿no? Porque tiene que ver con nuestras identidades. En esta sociedad donde la meritocracia es tan fuerte, dígame licenciado, ¿no? Diría el personaje del Chavo, es tan importante que tengas tu título. Entonces, yo soy en tanto estudié aquí, 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 ¿no? ¿Por qué no puedo decir yo soy de Xochimilco? Yo soy, ¿quién soy, no? O sea, ¿qué es lo que me define a mí como persona? Y qué fuerte que es lo que nos moldea y nos dicen que yo debo ser, ¿no? Entonces, eso también, repito, es la cultura como política y la política como cultura. ¿Y hasta dónde puedo decir quién soy? ¿Y cuándo no puedo decirlo, no? Entonces ahí entra muy en juego, y ahí sí la interseccionalidad es muy útil, los distintos sistemas de opresión que no nos dejan decir quién soy. Entonces, ¿para quién soy también, no? Y es muy fuerte en los compañeros y compañeras cuando se presentan el primer día de clase. Hay ciertos lugares que no quieren decir que son de Iztapalapa, no quieren decir de cierto lugar de Iztapalapa, no quieren decir que son de Nesa, que no son de Catepec. Es como, o ellos mismos, esos motes que hay, ¿no? Para llamar a estos lugares bueno, de esto que es parte de la ciudad también, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmamos eso también, que no te deja decir de dónde viene? ¿Cómo no, o sea, cómo hacer para que se reconozcan como lugares que tienen una cultura propia y una cultura de mucho respeto, porque es sobreviviente, la verdad, en muchos sentidos, ¿no? Y tiene una dinámica propia que es, o sea, pero claro, el orden dominante no lo reconoce, ¿no? Entonces, sí, es importante esto de hacer los diálogos, por eso vuelvo con lo de los diálogos, ¿no? Este espacio que tenemos hoy aquí, y ahora a ver si alguna se anima y quiere conversar con nosotras, porque la idea es que conversemos, un poco cómo le interpela hablar en estos términos de qué es la historia, quién hace historia, quiénes son las feministas, y también pensarnos en eso, ¿no? Ustedes mismos tomando estando hoy aquí, un poquito también, que nos cuenten un poco el interés por hacerlo y que eso nos motive para seguir dialogando, ¿no? No sé si alguien se anima y quiere, ¿sí? Por favor, ¡ay, qué bueno! Buenas tardes, me presento, ¿no? Haciendo caso a este diálogo. Mi nombre es Irina López, ¿no? Soy activista, soy madre, soy mujer, me autodenomino como ella, y yo crecí justamente, ¿no? en la periferia, ¿no? En el Estado de México, en un municipio muy pequeño llamado Tepeclausto, ¿no? Ya por el nombre ya sabemos que está muy lejos. Y no, de formación soy economista en relaciones de género. Y yo quiero agradecer, ¿no? Siempre estas palabras, que te hace, ¿no? Destruir este concepto de qué es historia, quién la ha escrito, ¿no? Cada vez que leo o escucho esto digo, wow, ¿no? Porque de ahí te vas deconstruyendo absolutamente cada concepto. Sí, la historia, según, en el caso de la historia de México, sí, la historia de Zapata, la historia de Miguel Hidalgo, ¿no? Y a unas cuantas mujeres que ahí, ¿no? Medio figuran, y si figuran a través de los ojos de ellos, ¿no? Una historia escrita a través de lo que ellos consideran debe de ser y hacer una mujer. Entonces esto a mí siempre me parece, ¿no? Vuelve a mí, ¿no?
Y agradezco estas preguntas. Y de los casos que nos decía, yo también digo, claro, porque las leyes también las hicieron ellos. Entonces buscamos refugio en unas leyes que no nos defienden ni nos van a defender. Porque cuando tú ves una ley muy estructurada y dices, ay, aquí puedo defenderme, ¿no? Al final, ¿no? La verdad, ¿no? De cómo han hecho las leyes, la historia, ¿no? La sociedad en sí vuelve a decirte, no es para ti, ni para que tú te sientas libre o te sientas segura. Entonces a mí yo quiero agradecer mucho esta dinámica y quiero agradecer muchísimo las preguntas. Gracias. Muchas gracias por la participación. Sí, y también pensar, a pesar de eso, cómo a pesar de esa situación hay sí mujeres que se organizan, ¿no? Y en acciones que no vemos precisamente porque nos educaron a no ver eso como político, ¿no? Organizaciones de mamás, organizaciones vecinales, etcétera, eso no es político, porque político es lo que para las elecciones, ¿no? Entonces, eso que lleva un cambio que parece tan micro y tan chiquito, pero que es tan significativo a nivel comunitario, ¿no? Entonces no lo vemos, y no lo vemos, también las investigadoras no lo vemos así, muchas veces, ¿no? Entonces depende, ¿no? de la apertura para hacerlo, ¿no? Pero sí, me parece muy importante y gracias por la participación. Entonces, ¿sí alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Misaira, yo soy de Tlatelolco, de formación, yo lo digo así, he decidido estar desde casa trabajando en activismo comunitario y he decidido no terminar mi carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública porque alguna vez me dijeron que era necesario para poder hacer las cosas que yo ya estaba haciendo y era transformar mi entorno primario. A partir de que soy madre, empiezo entonces a crear toda una red de activación de mujeres sin saber que eso era feminismo como tal. Y veo que era posible reconstruir escuelas, que era posible sentar al funcionario, exigirle, organizarnos, ¿no? Para cambiar desde un pupitre hasta la última gota de pintura que hiciera ver bien ese inmueble y que tuviera dignidad para los preescolares. Y así me seguí de hilo. Y sí, ¿quiénes son las mujeres que hacen historia? A mí sí me cautivó el título, además de que me aferré a entrar a esto porque mandé 2 veces el formulario y decía, no me aceptan, ¿cómo no me van a aceptar? Va de nuevo, ¿no? Y flipé de felicidad cuando me llegó el correo y dije, por fin, porque otros años no me había dado tiempo de poderme inscribir. ¿Y quién hace la historia? Para mí la hacen las mujeres de a pie, pero también la académica, ¿no? Para mí la hace una Luna Parra, que también ya partió, pero que nos dejó de legado una muerte digna y que tuve la fortuna de tenerla como amiga. Un día que llego en un foro ciudadano de mujeres al que fuimos convocadas o nos autoconvocamos las mujeres de la ciudad para hacer la Constitución de la Ciudad de México y decirles, no más una Constitución sin nosotras. Entonces yo llego a un foro de telefonistas y me encuentro a 2 señoras de la tercera edad, una Adriana Luna Parra y otra Salomo. Me trepo a una silla, les empiezo a colgar su tendedero sin saber que ese tendedero era activismo. Y ellas me dicen, ay, tu juventud, y qué bueno, hijita, y para mí eran como si fueran mis abuelas, pero hasta mucho tiempo después entendí quiénes eran ellas, pero para mí eran unas mujeres de la tercera edad que se organizaban con una entonces treintañera, ¿no? Para hacer esa constitución. Es así como también conozco una Rosa María Cabral Lofte que desde la política internacional nos deja un legado y era una biblioteca viva y bien dicen, duele mucho cuando no en vida se les rinde un homenaje y cuando le hicieron un póstumo fue muy triste porque no dijeron más de lo que ella pudo haber dicho de ella misma, ¿no? Nunca hay justicia en eso y también te atraviesa. Pero también son las mujeres amigas que están como las Catrinas en la periferia de Ecatepec, marchando cada fecha significativa y que es mejor marchar allá, no sé si mejor o peor que aquí, pero
acompañarlas y acuerparlas, pero también es una Irinea que nos ha enseñado la dignidad y que tuvo que estudiar leyes para defender hasta el sol de hoy, buscar justicia por su hija asesinada. Pero también lo es una Frida Guerrera que ella misma en redes dice: yo no soy feminista y no me vengan a molestar, porque si interpelo a las autoridades y se enojó el presidente y no me importa, y va necia y se vuelve a parar frente al presidente y le vuelve a interpelar que no están haciendo bien las cosas, etcétera, pero que además también les dice: háganlo por esta vía. Sí creo necesario este tipo de ejercicios, porque creo que también nos hemos vuelto las más exigentes entre nosotras dentro de la contemporaneidad. Es decir, no nos podemos fallar, ¿no? Y nos vamos a la yugular con las mujeres que por fin posicionamos dentro de una institución como InMujeres. Nombro una Yasmín Pérez Haro, que es maravillosa y que trabajó el derecho al cuidado de una manera formidable, pero también una Pilar Alberti, ¿no? Que además la nombra, siendo Yasmín más joven que Pilar Alberti, y nombra el trabajo que antecede de los cuidados a Yasmín. Pero una vez que las colocamos o ellas se colocan dentro de la esfera administrativa, somos implacables con ellas, más que con cualquier hombre que esté gobernando. Y no les perdonamos un solo error, y no las acuerpamos, y decimos que no se está haciendo nada cuando sabemos que hay compañeras como en este instituto que están haciendo algo. Hoy llamarnos a un diálogo, hoy creando un espacio que es necesario. Y mi feminismo va en la cuestión de la política, cuando entiendes que todo es político, toda relación lo es, pero que nos han acostumbrado, nos han educado a decir: rechaza la política, mejor pobre, comamos frijolitos, pero pobre pero honrado, no, la política es para la gente corrupta. Y yo veo que es más preciosa, que los planes eran buenos, fallaron los hombres, pero no hemos fallado las mujeres, ¿no? En ese sentido, pues me relaciono con mujeres que me dicen o nos dicen: sí, pues a la teoría de allá o a este tipo de ejercicios le falta barrio, y no puedes venir a decirme qué necesito yo, y escúchame y creémoslo, pero no tengo tiempo. O sea, yo sí tengo que ir a dar de comer y tú tienes 2 horas para ir al claustro de Sor Juana, buena onda, pues ve corriendo y regresa. Platicaba con Janet y le decía: ¿cómo trasladamos esto que estamos aquí allá? Y sí, va a tener que ser una cuestión de réplica, pero además de crearlo desde ese de construir y desde ese contexto. Entonces, ¿quiénes hacen historia? Pues todas las mujeres que cambian las realidades, que superviven a esto. Y qué agradezco de este espacio, que sea contemporáneo, que tengamos historia viva, que nos den la oportunidad de conocer a gente como tú, ¿no? Y mujeres que las vemos así de hermoso como es el feminismo que te abraza. Diría Marcela Lagarde: depongamos las armas primero, compañeras, para entonces dialogar. Y yo ni sabía quién era Marcela Lagarde, ¿no? En ese momento. Y tengo una foto que hasta yo me le quedo viendo como: ¿qué dice la doña, no? Y se ríen de mí, pero eso, vernos desde esta mirada de todo lo que nos atraviesa. Yo agradezco este espacio, lo felicito, lo abrazo, y creo que escribimos historia todas, pero qué bueno verlas a ustedes, escucharlas y saber que tenemos esa biblioteca andante. Muchas gracias a quien tuvo esta iniciativa. Perdón, su nombre. Misaira. Bueno, Misaira, gracias. Misaira debería estar aquí con nosotras, la verdad. Y la verdad que la próxima, que nos sentemos en círculo, ¿no? A lo mejor le vamos a pedir a Sor Juana que nos preste otro lugar que estemos en círculo, ¿no? Y que podamos, con compañeras como Misaira, estoy segura que hay como Misaira y otras compañeras así, y seguramente todas quienes están hoy aquí, y que nos podamos contar las historias y aprender. O sea, esto que nos dijo recién Misaira, aprendimos, wow, aprendimos con nombres y apellidos además. Creo que Misaira dio mejor que yo mi tema. Sí, no, es que es así, Misaira, es así lo que yo pienso. O sea, no, totalmente, o sea, y eso es hacer contextualismo radical, es poder reconocer la creación de conocimiento de ese contexto, desde ese contexto. Y entonces la política se hace praxis, si no, no lo es.
Si no, no sirve, es puro discurso, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que conocernos, y eso es el diálogo, ¿no? Y el diálogo respetuoso, ¿no? Un diálogo donde nos encontremos. Y eso me da mucha alegría de este espacio, que Sor Juana nos convoque, que hayamos mujeres y hombres y quienes nos acompañen también, ellas, ojalá muchos, muchas, muchas, también para eso, ¿no? Crear espacios de diálogo donde aprendamos de los diversos contextos de quienes somos México, ¿no? Yo creo que es la única manera, ¿no? del diálogo, pero bueno, no sé si alguien más se anima. Sí, tenemos todavía tiempo para alguien más, ¿sí? Hola, soy Arcelia, vengo de Coajimalpa y he venido a otros seminarios, pero me parece que dio al clavo de lo que está sucediendo entre estas dos generaciones, efectivamente. Y creo que ahí la generación nuestra era un poco más pasiva hasta cierto punto, de decir, no, es que el movimiento feminista no tiene nada que ver con lo político, cuando era al contrario, cuando teníamos que haber estado ahí de manera incisiva todos y cada uno de los días y meternos, y no como nos fuimos metiendo, porque nos fuimos metiendo así, como que no quiere la cosa, como decía mi compañera y amiga, no me recuerda tal vez, pero nos fuimos metiendo poco a poco. Algunas, como en mi caso, que también tengo la Universidad de la Vida, pero que sí tenemos ese activismo en la calle. Ahora yo trabajo en la alcaldía Coajimalpa, y ver ese retroceso tan grande dentro del gobierno te asusta porque las generaciones nuevas tienen dos cosas, que son tan radicales como su juventud de impetuosa. Son muy radicales en decir somos feministas y defender lo que creen que se debe defender dentro del gobierno, pero también las hay las otras que dicen no me hablen de feminismo porque no quiero saber nada, esas son otras cosas, y ni qué hablar del vocabulario. O sea, yo ahora me enfrento dentro del gobierno, por lo que decía Misad, te enfrentas no solamente al escrutinio diario de las feministas, de las que están afuera, de las compañeras que están dentro de tu colectivo o dentro de tu partido político, sino te enfrentas a las servidoras públicas que traen ya una idea tan mecánica, machista totalmente, que va contra toda vanguardia, contra toda propuesta de cambio para llevar a cabo nuestros derechos plenos, incluso como servidoras públicas. Te enfrentas a muchísimas cosas, entonces tu cabeza todos los días es un trabajar de manera constante la creatividad de que todos estos temas y conceptos se metan ahí, se vayan metiendo poco a poco, ¿no? Los vayas metiendo en ese vocabulario, en esas acciones que transformen realmente, en una transformación real, que vaya de adentro hacia afuera efectivamente, ¿no? Que logres transmitir con nuestras compañeras, con las vecinas que llegan, que logres transmitir que ellas tienen derechos por el simple hecho de existir, independientemente si son mujeres, si son hombres, si tienen una preferencia sexual o no, si tienen alguna idea diferente de cómo se conciben. Por el simple hecho de existir tienen derechos, y es muy difícil hacérselo entender a las personas que trabajan dentro del gobierno. Es muy difícil hacerlo, elaborar programas que lleven a cabo el lenguaje inclusivo es doblemente con mucho trabajo. A mí me toca llevar a cabo un programa ambiental y he ido a todas las escuelas y para mí es muy agradable escuchar esa nueva generación, porque yo les digo que estamos como partidos, ya viene otra que no estamos viendo, pero esa otra generación que no estamos viendo ya trae otro chip. Esta otra generación, voy a contar esta anécdota si me permiten, de medio minuto. Se hizo la consulta de Me Escuchas a nivel nacional. En esta consulta se trataba de ir con los chicos y chicas a las escuelas y preguntarles qué eran los temas que les atañían, que les preocupaba, y en una pregunta tan básica que pudiéramos ver ahora decir, ¿eres niño o niña? ¿No? Y entonces un niño de 8 años levantó su mano y dijo, es que aquí no sé qué contestar, ¿no?
Y yo le decía, ¿dónde? Y me dice, aquí, en donde dice niña o niño. Dice, porque yo no quiero ser ni niña ni niño. Y entonces te encuentras con una catarata de decir, ¿qué le contesto? ¿No? Y entonces yo le dije, no lo contestes, tú ponle, no quiero contestar, porque al final del día tú vas a tomar una decisión después, entonces no te preocupes, pero ellos vienen con otro chip. Entonces esa generación nos va a alcanzar. Y si estas dos generaciones no hacemos ese puente que se necesita, esta generación nos va a avasallar, que va más avanzada, créanme. Yo pensé que la generación de las jovencitas que están aquí era muy avanzada. No, esa generación es mucho más y de manera agradable, pero que no nos encuentren así, divididas. Me parece que es donde tenemos que ir, a cómo encontramos esos puntos de encuentro, cómo le hacemos para que todas estas grandes feministas que hicieron historia, ¿no?, sean también las que nos respondan esas preguntas. ¿Cómo creamos ese puente, no? Y yo, bueno, ya termino agradeciendo. Muchas gracias. Estoy feliz de todo lo que estoy escuchando. Sí, muchas gracias. Yo cuando decía lo de las historias, ¿no?, el contexto, ¿no? Mucha gente conoce a Marcela Lagarde en términos de la política por la famosa ley, ¿no?, que conseguimos con respecto a la violencia, ¿no?, contra las mujeres. Pero no saben cómo se hizo la ley, no saben la historia de esa lucha. Y es una historia apasionante, ¿eh? O sea, de todo lo que hubo, o sea, lo duro que fue conseguir esa, parece no sé, es como una novela eso, pero es real, ¿no? Y debería contarse, porque ese es el contexto real, porque después está escrito en un papel y vemos la ley y la nombramos y así, pero esa ley tiene una historia y costó muchísimo, lágrimas, insultos, un montón de, bueno, y ni hablar, ¿no?, otras formas de violencias también, ¿sí? Entonces, todas las feministas tienen sus historias y también las mujeres esto, ¿no?, reivindicar, sobre todo cuando hablamos de lo periférico, también a estas que no se dicen feministas. Yo esto también lo aprendí, yo me hice feminista con las mujeres en África. Yo era muy jovencita la primera vez que fui a estudiar sobre ellas y aprender, y ellas no se llamaban feministas, hablaban de movimientos de mujeres. Y eran movimientos de mujeres por derechos, sobre todo sindicales, laborales, derechos al pan, al camión que está caro, al agua, a la vivienda, a guarderías para niños, ese tipo de derechos, ¿no? Y por ser mujeres negras también era un reclamo de derecho a su propia humanidad, ¿no?, en una sociedad que discriminaba por el color de piel, ¿no? Entonces, claro, eso después vemos que es feminista. Y otra cosa importante, ustedes muchas hablaban y se presentaron como madres. Para ellas también era muy fuerte definirse como madre, y como madre no en esa visión conservadora de madre, sino como madre en el sentido y reivindicando también una política de cuidados, de cuidado y de cuidar no solamente a los hijos, de cuidar a la comunidad, de cuidar a las compas en el movimiento. O sea, una idea de cuidado, de un concepto de cuidado que no es el concepto ese de ciertos conceptos de cuidado, sino cuidado aplicado al movimiento social. Muy interesante, ¿no? Y aplicado estratégicamente también para la lucha, ¿no?, social. Entonces, por eso digo que hay tanto que aprender de lo que se está haciendo. Bueno, gracias por las intervenciones, ¿no? Creo que las compañeras tienen mucho para contarnos de cómo se hace esa lucha micro, cotidiana, en instituciones que todavía son muy patriarcales, ¿no?, muy conservadoras, a pesar de que tenemos las leyes, a pesar de que toman sus cursos de concientización, que quién sabe qué serán, ¿no? Pero lo vemos porque, bueno, los problemas persisten. Pero repito, ahí, por eso es importante esto de los contextos, ¿no?, y de quienes hablamos como las feministas, y de hacer nuestras genealogías, ¿no? Y repito, esas genealogías de esas mujeres que nos dan fuerza, ahí sí puede haber una Marcela Lagarde, puede haber, estoy dando ejemplos por decir, puede ser cualquiera de las feministas esas que están en la historia ya inscritas, obvio, pero puede ser, repito, mi abuela, puede ser
la tía, puede ser la líder local, la señora del mercado, tantas, ¿no? Y creo que es reivindicar esa historia también, ¿no? La historia comunitaria, la historia de la periferia que en realidad sabe a veces mucho más que el centro, porque vive las crisis a veces generalmente antes que el centro, ¿no? Entonces en eso nos tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Entonces eso es pensar contextualmente, ¿no? Que creo que es algo que las feministas debemos hacer todas, ¿no? Y entre nosotras también. También para evitar eso primero el feministómetro y también evitar esto de los digamos, de los etiquetas, ¿no? Tú eres feminista tal. Si hay algo bonito de los feminismos es apuntar por identidades que podamos navegar fluidamente, ¿no? No etiquetas que nos sean de por vida, ¿no? Ya de por sí tengo que llevar un documento que tiene ahí el nombre fijo, ¿no? Sino eso, ¿no? A identidades que puedan ser fluidas, identidades donde podamos ser, ¿no? Entonces, que tengan que ver con nuestras luchas, ¿no? Entonces, por ahí irían, ¿no? Entonces, sí, porque también hay muchos enfrentamientos, posicionamientos diversos, y esto que dice Melissa, estamos haciendo mucho ahora, nosotras en la universidad, mucho diálogo intergeneracional, porque incluso en la misma maestría o en el mismo doctorado, hay compañeras que ellas mismas pertenecen a diversas generaciones y claro, tienen ideas de la lucha, ideas de posicionamientos, ideas de pensamiento muy variado y a veces que con encontronazos, ¿no? Entonces necesitamos dialogar, conocernos, entender, respetar nuestro posicionamiento hasta donde se pueda, porque no tengo que estar de acuerdo con todo también, obviamente. Pero bueno, yo lo dejaría por ahí, ¿no? Y bueno, y agradecer, ¿no? Qué bueno que esta invitación al diálogo, ¿no? Pero les digo, esa apuesta al diálogo, esa apuesta es una manera también de ir poquito a poco descolonizando la academia para buscar formas más horizontales de diálogo, donde nos reconozcamos todas como productoras de conocimiento, las que hacemos la luchita desde esto que se llama academia, que también es muy contextual, ¿no? No es lo mismo aquí el claustro por 1000 cosas, no estoy diciendo que mejor o peor, pero con su contexto, que la UAM, que incluso las UAM somos diferentes entre las 5 unidades, etcétera, ¿no? Hay contextos propios y luchas propias muy respetables. Y también es una invitación a conocernos, ¿no? Entonces también a quienes están hoy, y aprovecho la invitación de Melissa, están muy bien invitadas si alguna vez quieren llegarse hasta la UAM Xochimilco, conocernos, tenemos un centro de documentación, siempre estamos haciendo actividades, también son muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y bueno, pensar que en esto estamos juntas, ¿no? Nos apoyamos y ojalá esta sea una oportunidad para seguir en el diálogo. Yo de mi parte me voy con muy contenta, porque sí siento que hay diálogo, también de parte de Melissa con la intención de hacer este evento, me queda a mí como reflexión, y para seguir pensando, porque digo, todavía yo no tengo la fórmula de lo que es el diálogo, la sigo buscando, ¿no? Sigo aprendiendo de cómo hacerlo y creo que en compañeras, ¿no? Así están las claves, ¿no? Entonces tenemos que seguir conversando. Gracias. Igual, a manera de cierre, Mónica, justo escuchándolas, ¿no? Estaba pensando también a propósito de cómo hacer un diálogo. Tampoco creo que encontraremos el método, porque entonces sería hegemonizar la forma de dialogar y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero creo que parte del diálogo también es, y un legado feminista, pues, una enseñanza, es el reconocimiento, pues, ¿no? O sea, evocar a Lagarde, que lo sabemos, no es la única que logró esa ley, vaya, pero digamos que es como el referente, evocarte a ti y colocarlas en su justa dimensión. Son feministas que hacen historia, punto, ¿no? O sea, sí es importante darles ese reconocimiento, porque aunque tenemos a Mónicas horizontales que nos invitan pues a decir, pues sí quiero dialogar y sí se puede y nos incentivan, pues digo, lo está haciendo Mónica, ¿no? También eso tomémoslo en cuenta, nos está autorizando esta Mónica a ser como ella. Y eso yo creo que también es un legado feminista de reconocimiento y de poner esas
esas modelas a seguir, pues para mí ha sido fundamental armar este homenaje con ellas en vida, porque si bien de pronto como Mónica Mayer, ¿no? Comillas, comillas, desaparece, el tendedero ya muy pocas o muchas, o no sé, pues, ¿no? Saben que el origen de ese tendedero pues es de ella. Y saber que es de ella le da otra dimensión a ese acto político. Entonces yo seguiré sosteniendo, en una de esas, en unos años me desdigo, pues, seguiré sosteniendo la necesidad del reconocimiento, de esta impronta para hacer nuestra genealogía y apropiarnos de la historia, reconocer a las que gracias a ellas hoy estamos acá, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Fue un placer escucharte. Muchas gracias. No, y decir obviamente que detrás, y agradezco mucho a Melissa, en realidad todas somos con una colectiva, ¿no? En realidad detrás de cada nombre, incluso de la misma Mónica, recién como decías, de Marcela, de todas, siempre hay equipo, hay mujeres maravillosas que colaboran con nosotras. Yo soy parte ahí somos la colectiva, muchas que está invitando Melissa ahí, que estamos trabajando en la UAM. Entonces sí, ahí es, y siempre estamos dialogando y nos estamos apoyando. Entonces en realidad soy un poco la voz también de mis compañeras, ¿no? Entonces eso también me da mucha fuerza y me da mucho orgullo también de estar de alguna manera representando, y además imagínense qué orgullo que está quien fuera mi estudiante aquí, ¿no? Entonces, y en este espacio además que repito, estar aquí hoy, yo estoy todavía así, ¿no? Es muy especial. Yo creo que es como reivindicar también a Sor Juana, es hacer historia, ¿no? Y la sentí muy fuerte hoy con nosotras, entonces es muy bonito eso, ¿no? Entonces gracias por hacerlo posible, Melissa. Un placer, Mónica, muchas gracias. Pues gracias, grupo. Allá hay una persona que... Ah, sí. ¿Me harían el favorzote? ¿Puedes levantar la mano de nuevo? Ah, gracias. Ay, que estaba muy atrás, uy, estaba levantando. Hola, se escuchó muy fuerte, perdón, yo soy Monse. Perdón que no hiciera la pregunta antes, es que estaba escuchando todas las opiniones, todos los comentarios, todas las experiencias. Ya le estaban dando cierre, pero no me quería ir sin hacerles esta pregunta. Porque realmente yo nunca me había puesto a cuestionar cómo es este diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, en este momento acabo de escuchar a muchas madres, ¿no? Que acaban de decir, yo estaba haciendo feminismo sin darme cuenta, ¿no? Entonces, creo que está padrísimo. También estaban hablando sobre el ímpetu, ¿no? Que tiene esta generación ahorita. Entonces, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Entonces, lo que yo les quería preguntar a ustedes es, esta generación, vaya, los que estamos en prepa, las que estamos en universidad, ¿cómo creen que esta generación está abordando el feminismo? ¿Cómo creen ustedes que lo estamos viviendo? Porque obviamente no puedo hablar por parte de toda mi generación, pero esa parte del reconocimiento creo que todavía nos hace falta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en mi abuela, ¿no? Que me dice, ay, quítate esos pelos de la axila, ¿no? O ¿por qué no traes brasier? Se te ven los pezones, no seas maleducada, ¿no? Pero finalmente mi abuela creció en un lugar súper machista, se casó con un hombre todavía más machista, y aún así, a pesar de eso, ella tenía una red, ¿no? O una comunidad de mujeres que siempre estaba apoyando. Oye, yo te presto para las verduras y tú me prestas para el pollo, ¿no? Entonces, finalmente, esa necesidad de cuidar a esta comunidad femenina, ¿no? Finalmente también es eso, es feminismo, ¿no? A lo mejor ella no lo autonombra como feminismo, pero finalmente sigue siendo un movimiento en favor a la mujer. Y a lo mejor nosotras no lo vemos y no lo reconocemos y decimos como, no, es que yo voy a ir a incendiar cosas y me voy a ir sin brasier y me voy a pintar los pelos de la axila. Entonces, creo que está padrísimo cómo hemos abordado el feminismo de diferentes formas, precisamente por lo que ustedes mencionaban en el contexto, pero yo nunca me había hecho la pregunta, ¿ustedes cómo ven que nosotras estamos abordando el feminismo? ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no? Y nada, también darles las gracias por generar este espacio.
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Claro que es súper importante. Primero de todo, no estamos aquí para juzgar, ni decir que bien, que mal, no. Al contrario, para aprender, ¿no? Yo creo que todo es aprendizaje. Y yo lo que noto mucho es estas nuevas generaciones, son generaciones de las redes sociales, ¿sí? Entonces, yo tengo una estudiante de doctorado que empezó su investigación sobre, ella trabaja Twitter, y trabaja Twitter porque ella dice que ella se reconoce como una persona, está en sus 30s, que siempre le costó mucho relacionarse socialmente, ¿no? Y entonces que le era más fácil siempre a través de, y ella su vida es un recorrido por todas las formas que hemos tenido históricamente, empezando por, ¿se acuerdan cuando era usando blogs o antes de que hubiera Twitter y Facebook y todo eso, ¿no? Estas otras formas. O sea, ella ha recorrido todas las etapas, dice, yo puedo decir mi vida a través de todas las etapas que hemos tenido en Internet para comunicarnos. Y me he relacionado personalmente, emocionalmente así, porque soy una persona difícil de... Pero llega a Twitter y siente que en Twitter, primero con sus límites de 140 caracteres y ahora con 280, para ella es un espacio especial, porque le pone esas reglas y le da otros retos. Y empezó con eso para su investigación, pero ¿qué es lo que descubre? Descubre que hay muchas morras, como ella dice, que se han hecho feministas en Twitter, aprendiendo en Twitter. O sea, hay a través de las redes hay una labor impresionante de las colectivas, no solo colectivas, también individual, pedagógica de los feminismos, muy diversa, ¿sí? Entonces eso me parece súper interesante. Y ahora nos están llegando, la nueva generación que tenemos ahora en el doctorado, cuando hizo su examen, tiene conocimientos impresionantes, ¿eh? No que lo formaron porque tomaron el diplomado de no sé cuánto, el curso, no, o sea, aprenden con las redes sociales y una te lleva a la otra, eso es impresionante. Entonces, es una generación que es autodidacta, muy potente, y eso que aprende lo lleva a la calle, lo lleva a su vida colectiva. Hay colectivas de bordado, mujeres que hacen activismo con bordado, pero se conectan con Facebook, con Twitter, y van a la calle y hacen acompañamiento de abortos, acompañamiento en violencia, o sea, es riquísimo. Miremos, y vuelvo con lo de las periferias, lo que está pasando en las periferias, lo que están haciendo las chicas, con graffiti, o sea, no solo pintando, a través de la pintura haciendo política, a través de la pintura acompañando a la comunidad, acompañando a las madres que buscan a las hijas desaparecidas. O sea, es impresionante lo que se está haciendo. En términos de cuidados, estamos aprendiendo, ni hablar de las colectivas que están redefiniendo qué es la defensa, o sea, cómo nos defendemos, cómo nos cuidamos en términos de qué tipo de arte marcial, incluso hay conceptualizaciones de cómo usamos nuestro cuerpo, hay una reconceptualización de lo que es la menstruación, el cuidado menstrual, o sea, no, es impresionante. Ayer hubo en la UAM una convocatoria para hacer visible la menstruación. Basta de esconder la menstruación, entonces había que llevar alguna prenda manchada, ¿no? Y se llenó la universidad y chicas con su pantalón manchado, aunque sea pintado con pintura roja si no estaban con su... Pero hacerlo visible, porque es algo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué esconderlo, no? Entonces, así, yo creo que hay una efervescencia de las colectivas por hacer público eso que es la vida cotidiana de las mujeres, tanto la violenta como la de todos los días. Entonces, eso es muy potente. Eso yo estoy sorprendida, estoy maravillada, estoy muy feliz de eso. Porque eso aprendes, lo ves. Es como, no sé, yo digo, ay, ¿por qué tendré 58 años? ¿Por qué no tengo esa edad? ¿Por qué no lo pude vivir? Bueno, lo estoy viviendo, no tengo que ser tan odiosa ni celosa, ¿no? Pero quiero decir, quisiera tener más años para vivir esas vidas, porque en mi época yo eso ni siquiera lo podía nombrar, lo intuía, pero no había palabras para decirlo. Había que esconderlo, había que callarse, había que, ¿no? O sea, y ahora lo ves y se vive.
Y claro, esto que dices es efervescente, fuerte, crea controversia y encontronazos, pero no, a ver, ¿no somos así cuando somos jóvenes? ¿Cómo nos olvidamos, no? Somos así, y nos queremos llevar el mundo por delante, y es el momento de hacerlo, porque después te frena todo, te frena la vida. Entonces yo aprendo, yo digo que, por ahí digo, ay, pero en realidad mis ancestras son mis estudiantes, porque aprendo de lo que están investigando, lo que están haciendo, ¿no? Muchísimo, y muchos yo soy gracias a mis estudiantes, la verdad, ¿no? Lo que yo soy, Mónica, es mucho por eso. Y esto que dices de tu abuelita me parece genial, porque en realidad no hay una sola manera de ser feminista, hay muchas, y eso es lo rico del feminismo, es todo lo que tenga que ver con nuestra condición de mujeres, todo, todo. Entonces la abuelita que hace lo comunitario, aunque te regaña porque andas mostrando las chichis, claro, pero contextualízala para entenderla, háblale de tu feminismo, háblale de tu manera de sentir tu cuerpo, que te cuente cómo ella lo sentía, hagan esos diálogos, cuéntense, porque en su época eso no se hablaba, no nos veíamos desnudos con los papás, eso no se hacía, ¿no? Entonces ahora se puede hacer ese tipo de diálogos, o por lo menos intuirlo, y eso es una gran revolución, ¿no? Y esto que dice la compañera es cierto, los que vienen más, porque qué bueno, tenemos ya esa posibilidad desde chicos de que haya esa educación, que tenemos escuelas un poco más abiertas en ese sentido. Entonces, bueno, pero sí, o sea, es que no hay un solo feminismo, por eso son feminismos. Y tenemos que aprender a respetarlos y además respetar que cada uno y cada una tiene que hacer su propio aprendizaje en el feminismo. Entonces mi feminismo no va a ser igual a tuyo y no tiene por qué serlo. Y yo voy a hacer mi aprendizaje. Y es un proceso propio, aprenderé de aquí, de allá, por ahí me golpearé, porque así es la vida, ¿no? Pero yo te puedo decir, le puedo decir a Melissa, mira, haz esto, pero Melissa va a hacer su propia experiencia, que no va a ser como la de Mónica, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo que podría decirte, ¿no? Y te digo que métanse a leer, métanse a ver, métanse en las redes sociales lo que están haciendo, sobre todo en las periferias, en Ecatepec, en Nesa. Es súper activo todo lo que están haciendo las chicas. Los acompañamientos, esto de los bordados, y si pueden meterse en lo que está pasando en Tijuana, en lo que está pasando en Juárez, que tienen más larga vida las colectivas de hacer acciones, en contra de la violencia, bueno, tienen varias, ¿no? Vean todo lo que se está haciendo y sumémonos a eso que están organizando, ¿no? Entonces sí, eso es lo que yo te diría, ¿no? Es una época así, es muy, muy rica, muy, no sé, muy maravillosa, ¿no? También controvertida por los enfrentamientos, las violencias, pero bueno, cada época tiene sus cosas, ¿no? Sí. Sí, justo, ya nada más para cerrar, por ahí iba un poco lo que les quería compartir en mi caso, ¿no? O sea, sí creo que todas las luchas hay que situarlas en un contexto. Quiero decir, y eso lo vamos a ver con Jessica Méndez casi al final de este ciclo, ¿no? Las sufragistas mexicanas entre los 30 y los 50, claro que eran radicales y claro que eran revolucionarias. Y la mayoría eran heterosexuales y traían tacones y medias, pues, ¿no? Hoy en día podríamos tildarlas de feministas blancas, burguesas, no, bueno, pues ellas nos dieron el voto. Independientemente si votamos o no, pues, ¿no? El ejercicio de ciertos derechos en el marco de una ciudadanía que Mónica Cejas critica mucho en un artículo, por cierto, pero vaya, es lo que hay y es a lo que tenemos que tener acceso en la medida en que lo derrocamos, pues, ¿no? Para terminar pronto. O sea, vinculado con esto también, hay una cita que yo constantemente repito, que somos sujetas históricas y víctimas de nuestra episteme, pues, ¿no? O sea, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo también coincido plenamente con Mónica, que me quedo maravillada de lo que están haciendo las morras, ¿no? Yo incluso me atrevo a decir que estas morras están haciendo lo que no nos atrevimos a hacer en nuestras generaciones, ¿no? Y no por cobardes, camaradas, es que no había las condiciones, pues, ¿no? Entonces, sí creo que sobre la pregunta, compañera, qué bien, qué mal, me pongo en el mismo lugar de Mónica, pues lo dirá el tiempo. Es el tiempo el que nos va a decir, la cagaron acá, o no, ¿no? Y
sí pensaría más que preguntarnos, o sea, si yo fuera tú, si tuviera tu edad, más que preguntarle a la tía de qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, lo que haría sería un poco escuchar y documentarme cuáles fueron las luchas y las prácticas políticas de las mujeres a lo largo de nuestra historia, ¿no? Todas han sido aguerridas, todas han sido radicales y además, dicho sea de paso, radical es un término muy mal ocupado hoy en día, pues, ¿no? Radical viene de raíz, pues. Se es radical siempre frente a algo, no se puede ser radical ante todo, ¿no? Es lo mismo, yo puedo ser conservadora ante algo, no puedo ser liberal ante todo. Son posiciones, pues, son posicionamientos. En este sentido, las mujeres que han hecho nuestra historia han sido radicales, todas ellas, porque han cambiado cosas desde la raíz, pues. Yo sí creo, y así titulo un trabajo que después, si les interesa, se los pasamos, que justo se llama así, ¿no? Querer al fin tenerlo todo. Yo creo que estas generaciones de las morras quieren tenerlo todo porque hubo alguienes que les pusieron las condiciones para que entonces quieran tenerlo todo, ¿no? Entonces, yo vuelvo a mi deseo, la importancia de historizar y consigo hacer nuestra la historia feminista de nuestro país, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, grupo. Tenemos a Mónica todavía un buen rato, pues leámosla, vayamos a visitarla a la UAM, que este diálogo sea el principio de otros muchos más que tengamos aquí, allá o acullá. Yo les agradezco mucho que nos acompañen en este segundo ciclo, Feministas que hacen historia, la segunda sesión con Mónica Cejas. Y bueno, ya ni me dio tiempo de presentarles en persona al equipo, pero por acá está Ángel, allá está José, levántense para que les vean. Por ahí anda Emi. Y bueno, las personas que no están, Diego, por ahí anda Diego. Y bueno, las personas que no están, pero sí tras bambalinas, ¿no? Sabrina, Naomi, Giselle, Pato Esquivel, y las personas que me faltan. Gracias también a Difusión y gracias a ustedes por hacer posible este espacio. Muchas gracias.